soy Luisa Serrano y hoy vamos a hablar sobre los movimientos sociales. Los movimientos sociales y los sectores surgieron a partir de la industrialización y la modernización. Tres ejemplos serían el movimiento social obrero, campesino e indígena. Ahora vamos a hablar sobre los artesanos. A principios del siglo XX, los artesanos calificados y que tenían taller eran muy pocos, por los que eran los que dirigían las luchas de los movimientos sociales. Los artesanos se organizaron con los obreros y fundaron asociaciones como la Unión de Industrias y Obreros en 1904 y la Unión Obrera Colombiana en 1913. Los artesanos se organizaron con los obreros y estos los relevaron de las luchas y los movimientos sociales. Así fue como surgieron el Partido Obrero en 1916 y la Asamblea Obrera en 1919. Los obreros colombianos eran trabajadores salariados que elaboraban la trilla de café, el procesamiento de alimentos, los textiles, los cultivos de banano, las petroleras, las obras públicas y el sector de los transportes. Esto desde un inicio fue compuesto por mujeres, ya que eran las que más contrataban la industria textil. Las primeras organizaciones obreras se hicieron con dos fines: mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales. Luego, a finales del siglo X y XX, los obreros conocieron clases como la socialista, anarquista y bolcheviques. Estas fueron las tres ideas que combinaron y a partir de ahí surgió el proletariado, que es la necesidad de crear dos tipos de organizaciones que articulan su lucha. Aquí hay dos: las organizaciones sindicales y los partidos políticos. Las organizaciones sindicales agrupan trabajadores de diferentes sectores que luchan por la reivindicación de sus derechos, o sea, porque se cumplan sus derechos y están en contra de las políticas que los perjudican. Entre 1910 y 1920 sobresalieron los paros impulsados por los sindicatos y el de los sistemas ferroviarios de 1919 y los trabajadores agrícolas del banano y el café. Ahora los partidos políticos querían dar una plataforma política y doctrinal a los obreros que defendieran sus intereses. En 1929, el PSR intentó hacer la primera revolución socialista en Colombia, la cual fracasó totalmente. En 1930 surgió el Partido Comunista Colombiano, entre paréntesis PCC. Más adelante el movimiento obrero fue cooptado por el Partido Liberal. O sea, se unieron. Y esta unión conformó la Confederación de Trabajadores de Colombia en 1938. Y por el Partido Conservador, que creó la Unión de Trabajadores de Colombia, que fue apoyada por la Iglesia. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos campesinos. Surgieron distintas organizaciones, ligas y sindicatos que luchaban por mejorar las relaciones serviles. Los campesinos querían que se les reconociera las tierras que ellos habían trabajado, o sea, que no fueran del gobierno. También querían mejorar las condiciones en las que el obrero trabajaba.
Los campesinos empezaron a invadir los predios para obligar al gobierno a democratizar la propiedad, o sea, que quedara a nombre de el campesino. Pero luego el gobierno empezó a tomar medidas drásticas contra los campesinos que practicaban esto. El desinterés del Estado por esta problemática llevó a que los campesinos sufrieran por causa del despojo y la falta de tierras, lo que ocasionó colonizaciones informales y conflictos con los terratenientes. Tras el crack del 29, la caída de los precios internacionales del café y las condiciones de las haciendas que desmejoraron, los campesinos quedaron sin trabajo y los líderes campesinos organizaron las luchas en Sumapaz, Biotá y Tequendama. En esta zona se organizaron en el Partido Agrario Nacional, liderado por Erasmo Valencia, para luchar por la reivindicación de los derechos de los campesinos. En 1911, los departamentos del Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá y Amazonas se dividió. A partir de ahí los payaneses empezaron a comprar tierras ubicadas en la cordillera central para la ganadería. Todo esto disminuyó la rentación de los indígenas. Esto dado que los hacendados impusieron restricciones a cambio de trabajo. Algunas de estas son reducir sus terrenos, la prohibición de sembrar en lugares apartados y la obligación de poner cercas. Manuel Quintín Lamé hizo grandes esfuerzos para que los resguardos fueran respetados y para conseguir la representación indígena en el Congreso. Una de las primeras huelgas de nuestro país fue la que convocaron los artesanos en Bogotá en 1919. A partir de ahí vinieron otras huelgas como la de los mineros de Segovia en Antioquia en 1919 y los de los trabajadores de ferrocarril de La Dorada, El Caldas en 1920. Luego se llevaron a cabo movimientos de protesta campesinos en distintos lugares del país. Luego de esto los movimientos huelguísticos se hicieron muy fuertes. Todo esto cambió con la llegada de los liberales al país en 1930.